Recording in progress.
Yo quiero hablar un poquito voy a compartir mi pantalla. Vamos a trabajar, a ver, en los datos del curso estaba el DEM. ¿Qué es lo que hay en uso según DEM? Perfecto. Ya. Y la fusión de bandas, Pleiades. Perfecto. Ya, estamos. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios en el software de nuevo. Pero antes yo creo que conversemos yo sé que son un concepto que ustedes ya tienen súper probablemente adquiridos, ¿ya? Pero tenemos que dar una vuelta porque van a ver, hay una forma en la que trabajamos con las imágenes que en el fondo que necesitamos tener esta idea. Lo primero es que, cierto, que nosotros sabemos que las imágenes tienen un sistema de referencia asociado. Obviamente que hay algunos casos en los que no está, voy a apagar mejor mi video, en las que no está disponible, ¿cierto? Y las imágenes necesitan ser georreferenciadas. En el fondo necesitamos asignarle un sistema de coordenadas para posicionarlo en el lugar que le corresponde. Así que hay varias cosas aquí de conceptos que es importante que sepan. Lo primero, ¿cierto? Es que en el caso de Chile, en general tenemos lo más común, ¿cierto? Tenemos al menos dos usos que siempre utilizamos cuando hablamos del sistema de coordenadas UTM, ¿cierto? Que son el uso 18 y el 19. Entonces, es importante que nosotros, cada vez que trabajemos con distintas fuentes de datos, ¿ya? Tengamos la precaución de llevar y de transformar, ¿cierto? Todos los que tengan distintos sistemas de coordenadas, o sistemas de referencia, o distintos sistemas de datos, o igual sistemas de coordenadas, pero diferente uso, también que en el fondo que llevemos que unifiquemos la información espacial para que todos los datos con los que trabajan estén en una misma fuente de ingreso. ¿Ya? Nosotros, en general, este tipo de cuadrícula la podemos encontrar, al menos en el caso del QGIS, ¿cierto? Donde van a aparecer perfectamente identificada cuál es la zona destacada 18 que se trabaje o la 19 que se esté trabajando. Recordemos que la Tierra nosotros podemos medir, ¿cierto? De forma local, distancias, ángulos y superficies, ¿ya? Y que en general este tipo de información que nosotros vamos midiendo está limitada por la topografía del terreno y en general muchas veces por la accesibilidad de ciertos instrumentos. Por eso que hoy día tenemos la ventaja de que podemos acceder a muchas zonas, ¿cierto? A través de imágenes satelitales o a través de sensores aerotransportados que nos han venido a facilitar de alguna manera la vida. ¿Cuáles son las principales dificultades que tenemos en estas mediciones? Que en general la Tierra no es esférica ni elipsoidal, ¿ya? Y que la línea de plomo no apunta al centro de la Tierra, que el eje de rotación de la Tierra en general no es tan estable como se supone. Pero son condicionantes que nosotros sí asumimos para poder asumir un modelo matemático que nos permita acercarnos a esta forma tan especial que tiene nuestro planeta, ¿verdad?
Entonces, nosotros tenemos dos conceptos, o tres mejor dicho, hoy día en realidad dos, que son del geoide por una parte, ¿cierto? Que corresponde a esta superficie equipotencial, eh, que tiene una isostasia, ¿cierto? Conocida, que permite que se haya un equilibrio entre las alturas, las más altas cimas y las más bajas profundidades. Eh, y tenemos también hoy día, que es muy poco común que se usen elipsoides locales, ¿ya? Pero todavía encontramos información histórica con datos locales, pero en general eh, la idea es que se trabaja con elipsoides más bien globales de tipo geocéntricos. Perdón. Eh, ¿Qué tenemos que saber del datum? Bueno, lo primero que en general, ¿cuál es el fin del datum? Es encontrar un lugar en la Tierra donde las mediciones se hacen coincidir de la Tierra, la normal al geoide se hace coincidir con la normal al elipsoide. Ese es el fin del datum, ¿cierto? Tener sistemas de referencia elipsoidales que sea un poco menor, ¿ya? Y en general todos los elipsoides se definen con ciertas relaciones básicas como eh, la distancia o la longitud del semieje mayor, del semieje menor, el achatamiento y la excentricidad. Obviamente estoy contando cosas que ustedes saben, ¿verdad? ¿O no? Que tienen más o menos claras, chiquillos. Ya. Eh, Ramo de geodesia que va en esta parte todavía no lo tenemos nosotros. Porque estos temas de geoide tampoco hemos visto proyecciones ahora. no han visto. Ya, Ahora, bueno, pues yo lo voy a tocar así bien someramente, que bueno que después lo van a ver en geodesia. Eh, pero de todas maneras, en el fondo, que son conceptos que igual es bueno que los tengan cuando trabajamos con imágenes, ¿ya? Nosotros, ¿por qué hablamos de proyecciones? ¿Por qué necesitamos proyecciones? Porque en general la Tierra, como estábamos recién diciendo, no es plana, ¿ya? Entonces se generan distorsiones, ¿ya? Y lógicamente que no es posible encontrar una representación que mantenga todos los atributos de la superficie de la Tierra, ¿ya? En algunos se preservan los ángulos de las cartas de navegación, por ejemplo, y en otras, como áreas de mapa cartográfico terrestre, ¿ya? En general, los computadores no necesitan usar una representación plana, ¿ya? Sino que solo hay que tener coordenadas, ¿ya? Y lo lógico sano sería que siempre usáramos un sistema de coordenadas naturales de la Tierra como latitud y longitud. Eh, pero en cartografía, siempre en general si lleva un sistema plano y lo que hacemos es utilizar sistemas de proyección, ¿ya? En general en Chile usamos la proyección UTM, Universal Transversal de Mercator, que es una proyección cilíndrica, tangente a un meridiano. El centro norte y extremo austral, ¿ya? Y ahí tenemos la proyección UTM. ¿Por qué no tengo ninguna fotito? No tengo ninguna fotito aquí de lo que son el PSAT 56. Teníamos un... Ay, ¿qué tengo acá?
Lo que hace un datum local, ¿cierto? A través de sistemas de gravimetría, sistemas que miden la gravedad, ¿ya? En ciertos puntos en la Tierra, es que se va con un gravímetro y se buscan los puntos donde, voy a tratar de dibujar aquí, la normal, imagínense que con esta forma 3D me es menos fácil. Imagínense que este sea mi geoide, ¿ya? Y que aquí tengo mi elipsoide. Es decir, el ángulo de donde mi ángulo, donde yo formo un ángulo que es recto a la superficie del elipsoide y el ángulo que es perpendicular al geoide, ¿ya? Lo que se busca en un sistema local es que este ángulo sea cero. Es decir, que coincida la normal al geoide y al elipsoide. Donde haya una coincidencia en ambos puntos, ¿sí? Entre el geoide y el elipsoide. La figura matemática que vamos a ocupar para representar la Tierra, el elipsoide, coincide gravitacionalmente con el geoide. Eso implica que las mediciones que yo realizo en cualquier punto en esta zona, en el globo terrestre, no tienen distorsión. A diferencia de lo que pasa aquí, donde tengo una ondulación geoidal que se llama, ¿ya? Y obviamente en la práctica, ¿en qué juega esto? Que en el fondo que cualquier elemento o cualquier medición que yo realice en la Tierra con un datum que no le corresponda, ¿cierto? O lejos, muy lejos de esta zona de ajuste, va a tener demasiados errores. En la práctica es una medición poco confiable, ¿ya? Muy poco precisa. Ok. Entonces, en Chile hay en general dos. Está el PESAT 56, el provisorio sudamericano del 56, ¿ya? Cuyo origen datum o punto datum, punto de origen, está en Venezuela. Y el elipsoide de este datum está definido por su semieje mayor y su achatamiento, ¿ya? También se utilizaba mucho el SAT 69, que es el sudamericano del año 69, cuyo punto datum o punto de origen estaba en Brasil, en Chua, ¿ya? Y el elipsoide sudamericano estaba definido por esa característica. Y con esos datos, con esa información, se generaba los elipsoides de referencia para poder generar la cartografía. El IGM tiene hasta el día de hoy, ¿cierto?, cartografía de una 50.000 y una 25.000 en ambos datos, ¿ya?, para toda esta zona, y el sur solamente con SAT 69. Pero también tenemos datos globales, ¿ya? Donde aquí sí, obviamente, que son los que utilizamos en general, ¿ya? Y en general todos los sistemas, las imágenes satelitales que ustedes van a bajar, y probablemente los sistemas que ustedes vayan a, que hoy día estén disponibles para descargar en distintos sitios, estén en este sistema de referencia global, ¿ya? En Chile también está el SIRCASO 1000, que en general es bastante similar a WG64, pero tiene algunas variaciones más bien que se distinguen en ingeniería de detalle, en realidad, ¿ya? En la práctica, cuando hablamos de imágenes satelitales, no hay mucha variación entre ellos, ¿ya? Son un par de centímetros.
Así que bueno, ya nosotros tenemos imágenes satelitales o datos de terreno, ¿cierto? Que están en WX84, pero podemos encontrar con información de referencia o levantamiento topográfico, cartografía que queramos, capas de datos que queramos utilizar en un proyecto y que puedan estar en otros datos. Entonces, ahí entra el concepto que yo quiero que sepamos, que es por qué cuando tenemos distintas fuentes de información de referencia espacial de entrada, apliquemos los datos, ¿ya? Y no necesariamente cambiarle un sistema, ¿ya? Esto no es que yo sencillamente le voy a cambiar la proyección, porque en el fondo lo que nosotros hacemos matemáticamente es cambiarlo desde un plano geográfico a otro. ¿Ok? Entonces, no es llegar y decir, bueno, tengo un dato en PESAT 56, así que lo voy a cambiar a WX24, o lo voy a cambiar a CIRGAS. No, no se puede hacer eso. ¿Ya? Van a haber algunos datos que ustedes van a recibir y que ustedes puede que no vengan con información y que ustedes tengan que asignársela, ¿ya? Pero si la trae, ustedes tienen que realizar un proceso matemático que permita modificar la información de referencia desde un punto, es decir, desde un plano geográfico a otro. Y hay varias formas de hacer eso, ¿ya? En general, lo más preciso, o lo más confiable, es hacerlo a través de puntos de control de terreno, ¿ya? Y cómo nosotros determinamos cuáles son los puntos, o cómo los posicionamos. Lo primero, obviamente, es que sean puntos que estén visibles en la imagen a corregir, y obviamente que sean visibles en la información de en ambos lados. Que tengan una distribución homogénea en la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí se los voy a mostrar en una imagen, ¿cierto? Que tengamos un número de puntos en función de la transformación. Como les acabo de explicar, esta es una transformación matemática. Por tanto, necesitamos un número mínimo o determinado de puntos de control, de acuerdo al grado polinomial en el que se realice la transformación. Es súper importante considerar puntos críticos en la topografía, ¿ya? Y obviamente que los puntos que se ubiquen en el suelo, en el fondo. Si en una imagen veo un edificio o, no sé, un deslinde, no lo voy a poner en el borde de la muralla o en el techo del edificio. ¿Por qué? Porque la imagen tiene... Entonces, cuando hablamos de una distribución homogénea, no, hablamos de que en el fondo que estén distribuidos en toda la imagen. Ya, si necesitaba 9 puntos, bueno, no voy a poner los 9 aquí en esta zona. Trato de distribuirlo en toda la superficie, ¿ya? Y sean visibles. Esa es que tengan visibilidad, ¿verdad? Y finalmente vamos a hablar un poco de las transformaciones, ¿ya? Hay varios métodos simples, dependiendo del software que ustedes ocupen. La mayoría de los software lo que hacen es rotar, escalar y trasladar, ¿ya? Generalmente ocupan un orden polinomial 1, ¿ya? Son bastante fáciles y rápidas de generar. En general no distorsionan la imagen. Es decir, zonas que tengan una topografía que sea muy compleja probablemente no puedan no puedan desplazarla. Si ustedes dibujan una calle o tienen un mapa vectorial, tienen una capa vectorial de calles o de deslindes, probablemente no calcen del todo bien, ya con este tipo de método. Eso es lo que hace en el fondo la transformación cuando hablamos de y trasladar, ¿ya?
En el caso de la posición tiene un desplazamiento, siempre es planimétrico, ¿ya? De posición, escala, rotación. Y finalmente lo que termina es un sistema polinomial bien sencillo, ¿ya? De cero complejidad. Órdenes polinomiales se adaptan mejor a superficies más complejas y necesitamos al menos tener 4 puntos de control, obviamente, ¿ya? En general no se aconseja tener un orden superior a 4, ¿ya? Principalmente porque empieza a arruinar los resultados, ¿ya? Está sobreajustado, dice ahí, ¿ya? Los resultados de transformación no lineales en la grilla requieren que los píxeles de salida sean arreglados en un orden diferente que los píxeles de entrada, ¿ya? Y en general no puede corregir distorsiones no lineales en la imagen, que van a haber algunos casos con imágenes que no tengan imágenes ortorrectificadas, es decir, que sean ortogonales en todos sus puntos de superficie. No sé si es un concepto que ustedes manejan ese. Profe, una consulta. Dígame. Esto igual aplicaría cuando uno trabaja en coordenadas locales, por ejemplo, en un proyecto vial. Es que coordenadas locales trabaja todo como una información plana. Sí, no, pero Aquí por eso estamos hablando de repente, pues, los parámetros de transformación son 6, ¿entiendes? Cuando se hacen ajustes locales. los parámetros de transformación, es que eso tiene que ver con el método de transformación que se está utilizando. Hay varias diferencias en trabajar en ingeniería de detalle y trabajar con un sistema global donde tienes una imagen que cubre un área muy grande. Entonces, en general, bueno, hay algunas cosas que se adaptan, por ejemplo, el tipo de orden polinomial, ¿ya? La cantidad de puntos probablemente aquí sean muchas menos que las que tú necesites en forma local, ¿ya? Transformaciones de segundo orden, por ejemplo, dice aquí, son usadas para convertir coordenadas geográficas en proyecciones planas, ¿ya? Para grandes áreas, imágenes satelitales. También lo mismo se ocupa para de segundo y tercer orden también, pero en el fondo fotografías áreas con fuertes distorsiones geométricas, ¿ya? Es decir, con áreas que sean muy montañosas, donde topográficamente sean tengan más variaciones de altura, se sugiere ir aumentando la transformación geométrica. Y si lo tuviéramos que comparar, ya, si nosotros tuviéramos un cuadro de dispersión de los puntos que se están tomando, ya, y tuviéramos que definir cómo adaptar una curva por estos puntos, si nosotros nos fijamos, ¿cierto? Una curva de primer orden sería así, lineal. De segundo orden, de tercer orden, ¿ya? En el fondo, obviamente que en cada ocasión nosotros vamos a ir generando un menor error, y principalmente porque es capaz de ir distorsionando la imagen, ¿ok? Eso es lo que hace. En el fondo como que imagínense, no la ortorrectifica. Entendemos que para poder ortorrectificar uno necesita tener un modelo digital de elevaciones. Pero imagínense que se asemeja bastante a la ortorrectificación, ¿ya? Cuando hablamos de ortorrectificación, para que traten de imaginárselo, una ortorrectificación es una imagen donde todos los puntos en los que yo me paro en ella son perpendiculares, perdón, a la superficie de la Tierra. Imagínense que ustedes tienen ahí en este minuto, pongan su mano encima de la mesa donde estén, ¿ya? Imagínense que ustedes tienen una hoja de cuaderno y la ponen sobre su mano, ¿ya? O mejor algo que se adapte, una sábana, ¿ya? Una polera, ¿cierto? O tienen una taza y la cubren con una sábana, ¿ya? Algo que sea distinto a la mesa y que ustedes lo cubran, ¿ya? Cuando ustedes tiran esa sábana sobre la superficie, ¿ya? Eso se adapta, ¿cierto?, a las formas que tiene la mesa.
No sé si me van siguiendo, ¿sí? Se entiende, profe. ¿Se entiende el concepto? Ya. Entonces, ¿cierto? Si yo tengo una taza en mi escritorio y tiro la mesa, ¿cierto? Probablemente, y me paro en un punto de ellas, ¿ya? En donde yo me pare, va a ser perpendicular, en este caso la taza. Me paro en la mesa y va a ser perpendicular a la mesa, ¿cierto? Porque se adapta perfectamente, ¿ok? Eso es lo que hace la ortorrectificación. Deforma la imagen de manera tal que se adapte a la topografía, y para eso necesitamos un modelo digital de elevación. Si yo tiro una hoja de papel sobre la taza que está en el escritorio, la forma en la que se adapta es menor. Es más o menos, esa es la comparación de tener una rectificación, una transformación, es decir, que algo puedo deformar la imagen, a una ortorrectificación donde definitivamente la deformación es total. Yo tengo, de hecho, una imagen que yo creo que les puede servir para explicar ese fenómeno. Esta es una imagen, fíjense, esto es ortorrectificación, una imagen que pasa y que se deforma completamente. Fíjense que aquí ven ustedes en la imagen original una calle, se ve súper notoria esa calle ahí, ese camino ahí arriba, ¿lo ven? Bueno, Sí, la imagen una vez deformada, ¿cierto? Fíjense cómo queda, donde pasó de tener una calle así a tener una calle así. Si lo pudiéramos ver en 3D, esta es la imagen. Entonces, si yo tengo una imagen de este estilo, ¿cierto? Y necesito, cuando aplicamos en un orden polinomial simple, 1 por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Rota, escala y traslada, ¿cierto? Es decir, esto lo va a rotar algo, ¿cierto? Lo escala si es necesario. Recording in progress. Poner sobre una capa vectorial de caminos, por ejemplo, ya para hacer este mismo juego. Obviamente que no, cuando uno se acerque a la capa y a la imagen de fondo, ¿cierto? Van a estar un poco desplazadas, o en algunos casos muy desplazadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se rectifican, se corrigen, se georreferencian. Eso es lo que hacemos, ¿ya? No siempre vamos a poder llegar a generar una imagen ortorrectificada, pero nos podemos ajustar bastante. Y en general las imágenes digitales sí permiten cuando uno las descarga, en general uno las puede pedir con correcciones geométricas ya incluidas. Entonces, si bien se corrigen a través de un modelo digital de elevaciones que es bastante global, que no es muy preciso, pero de todas maneras funciona, ¿ya? Montar estos métodos, pero sí me interesa que veamos esto. El método de muestreo, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar que nosotros cuando vamos a cambiar una imagen, y sobre todo si vamos a tener que generar un nuevo raster de salida, ¿ya? Acuérdense que un raster es una grilla, ¿cierto? O una matriz de filas y columnas numéricas y que es
regular, una matriz regular de filas y columnas. O sea, puede que haya, bueno, aquí esta imagen está cuadrada, ya o sea, está rectangular, pero en general esta imagen no es así. Esta imagen está adaptada a la topografía o a las coordenadas que le corresponden. Pero para que sea una matriz, ¿cierto? Si nosotros tenemos que dibujar una matriz, nosotros no vamos a dibujar una matriz de esta forma, ¿cierto? Matriz no se dibuja. ¿Cómo es una matriz? La matriz siempre es regular. Es una matriz de filas y columnas. Entonces, de hecho, uno le hace un zoom aquí, ¿ya? Y va a tener un píxel. Lo que pasa es que aquí esta imagen parece que estuviera desplazada, ¿ya? Pero es porque está georreferenciada. Si la imagen que ustedes ven, que ustedes están utilizando, ¿ya? De todas maneras, nosotros ayer hicimos un corte a una imagen, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si la imagen de salida va a ser así? Sí, pero no es que visualmente los datos de útiles son estos, pero la cuadrícula en sí sigue siendo la misma, siendo este su base, este su base y su base. Voy a cambiar los colores mejor. Si este fue mi corte, mi imagen sigue siendo esta. Si yo le doy un zoom, me voy a dar cuenta que estos píxeles que están acá, en general son así. ¿Entiendes? Bueno, pero ¿qué pasa con estos píxeles? Que no los veo y que también están disponibles. ¿Qué pasa con ellos? Tienen un valor nulo o cero. Y en general los software por defecto, a los valores cero los dejan como background, como fondo. Recording in Tenemos datos progress. ordenados, pero queremos llevarlo a una nueva posición. Pero lo que hacemos lo llevamos a una nueva posición, ¿ya? A través de los puntos de control del terreno. ¿Cómo se hace? Imagínense que estos puntos que están aquí son mis ground control points, mis puntos de control de terreno, ¿ya? Y nosotros necesitamos transformar estos puntos a esta posición. Tenemos que llevarlos de este sistema de coordenadas a este otro, ¿ya? Va a quedar algo como esto, ¿ya? Los valores de los píxeles que son asignados a los píxeles de salida, necesitamos determinar de qué manera o cuáles son los valores de píxeles que van a tener esta nueva imagen, la imagen de salida. ¿Y cómo se realiza eso? A través de un método de remuestreo o de resampling. Esto es lo que me interesaba mostrarles en realidad.
En general, vamos a hablar aquí de los más cómodos, de los más simples. Los métodos son el vecino más cercano, el bilineal, cubic convolution, I-spline, y hay varios otros métodos más, ¿ya? Pero estos son los más comunes, los métodos de remuestreo. ¿Qué es lo que hace el vecino más cercano? Toma la distancia mínima de la nueva grilla a la grilla corregida, ¿ya? Calcula la distancia euclidiana en general de todos los puntos, ¿ya? A la nueva grilla y del píxel más cercano al nuevo punto, ¿ya? Es decir, tengo que asignarle un valor a esta grilla, a esta celda, a este píxel. ¿Cuál va a ser el valor? Bueno, la distancia más cercana es la de este píxel. Por tanto, si este píxel era 20, el píxel de salida de la nueva imagen va a ser, en este caso, 20. Así funciona. ¿Solo porque ese píxel es más cercano que el que está bajito? Porque se toman los centros. Toma el centro del píxel al centro del píxel siguiente. Ah, Es ya. una representación más o menos para que entendamos en el fondo cómo funciona, ¿ya? A lo mejor la imagen no es tan clara, pero en el fondo lo importante o el resumen de lo que hace el vecino más cercano es que el píxel final de la grilla de salida es exactamente el mismo que el píxel original. Eso es la clave de lo que hay que saber. ¿Qué es lo que hace el vecino más cercano? No modifica el valor de píxel. Mantiene los valores, es decir, si yo estoy trabajando con información espectral, me interesa la información energética que captó el sensor en el píxel, lo que yo tengo que saber es que si mi geoproceso necesita la información espectral, yo debería utilizar sí o sí el método de remuestreo, que es el vecino más cercano. La imagen de salida resultante es fea. Es una imagen bien pixelada, ¿ya? Pero espectralmente es real, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el bilineal? El bilineal toma el promedio de los 4 píxeles más cercanos y le asigna ese valor a la celda de salida, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja? Que el valor del píxel original se pierde, porque ahora voy teniendo un promedio, voy mezclando los píxeles, ¿cierto? Los voy tomando el promedio para poder asignar un valor. Visualmente la imagen es mucho más bella. No se ve pixelada. Así que en el fondo, si no nos interesa ocupar la imagen de forma con la información energética espectral original que trae los datos, yo debería siempre pensar en utilizar un sistema bilineal, un remuestreo bilineal o otro, ¿ok? En el caso de Cubic Convolution, es igual que el anterior, solo que el valor del píxel resultante son los 16 píxeles más cercanos, ¿ya? Y así, pues, hay otros métodos también, ¿ya? Pero en el fondo, lo importante que nosotros tenemos que saber, así como siempre tenemos que considerar, que en el remuestreo, sí o sí, tenemos que considerar cuál es nuestro proceso final. Si mi proceso final tiene que ver con información energética, quiero hacer un proceso espectral de clasificación, un NDVI, análisis de vegetación, yo debería pensar en conservar el valor del píxel.